Saludos, bienvenidos a Tiempo de Tertulia, su espacio en multidifusión para España e Iberoamérica. En la relación entre el constitucionalismo español y el iberoamericano hay dos momentos claves, el que corresponde a la Constitución de Cádiz de 1812 y el que concierne a la Constitución de 1978 que hoy este año cumple 25 años. La Constitución de Cádiz influye directamente en el constitucionalismo iberoamericano por los vínculos políticos que existían entre España y los territorios ultramarinos y por la decisión de asociar a numerosos representantes de esos territorios en los debates y decisiones constituyentes. En cuanto a la Constitución de 1978, nos hacemos la pregunta de si es posible que la constitución de una monarquía parlamentaria influya en los sistemas republicanos presidenciales, como son los iberoamericanos. Para hablar de constitucionalismo iberoamericano, tenemos el placer y el honor de reunir aquí en el Senado de España, en la Sala de los Pasos Perdidos, a los siguientes invitados. Don José Peña González. Él es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo y es miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación y es autor del libro Derecho y Constitución. Bienvenido, señor Peña. Hola, buenos días. Don Ricardo Arredondo. Es secretario de Embajada de la Embajada Argentina en España y es profesor de Derecho Internacional Público. Bienvenido, señor Arredondo. Muchas gracias. Don Joaquín Galán Pérez. Es senador por Sevilla del Grupo Parlamentario Socialista y es viceportavoz en Comisión Constitucional y portavoz en Comisión General de Comunidades Autónomas, entre otras muchas portavocías y cargos que lleva aquí a cabo en el Senado. Bienvenido, señor Galán. Buenos días. Don Jesús García Verdugo. Él es politólogo y es presidente del Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha. Bienvenido, señor García. Hola, buenos días, muchas gracias. Y doña Ana Moedano. Ella es responsable del área de Relaciones Internacionales y de la asesoría de programas europeos del Consejo de la Juventud de España. Bienvenida, señorita Moedano. Bien, como he hablado, me he hecho una pregunta, se la vamos a lanzar al señor Peña. Si es posible que una constitución como la española del 78, que tiene como sistema el sistema parlamentario, de monarquía parlamentaria, influya en sistemas republicanos presidenciales como son los sistemas iberoamericanos. Por supuesto que sí, y es posible porque técnicamente la Constitución española, que es de un régimen parlamentario, entendiendo por tal una relación flexible de poderes, coincide con un régimen rígido de poderes como es el presidencialista, en que ambos deben intentar, por lo menos, y en el caso español está plenamente conseguido, situar antes el concepto de democracia que del régimen político. Por lo tanto, lo principal es el concepto de democracia, y sobre esa democracia se puede establecer o un sistema republicano o un sistema monárquico, con un matiz diferencial importante. Si queremos un sistema monárquico, de acuerdo con las técnicas del derecho constitucional, obligatoriamente tiene que ser parlamentario, porque el régimen republicano se puede dar en los dos, en el presidencialista y en el parlamentario, pero en cambio el régimen monárquico solo podría darse en una forma política, parlamentaria y democrática, como establece el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución española. Señora Redondo, ¿usted cómo ve desde la Argentina, digamos, las constituciones iberoamericanas? ¿Ve que están en un buen momento? El constitucionalismo en Iberoamérica tiene larga data, prácticamente desde el proceso emancipador de comienzos del 1800 hasta ahora ha tenido, digamos, una considerable evolución y desarrollo. Esas constituciones iberoamericanas en algunos casos han respondido al modelo de Cádiz, en otros casos no tanto, como en el caso argentino, donde la constitución argentina se ha inspirado más en otros modelos, también europeos, en el modelo helvético que había diseñado Pellegrino Rossi en su momento y que después fue tomado por la Constitución de los Estados Unidos, en el modelo de la Constitución de Estados Unidos, en el modelo californiano y también obviamente tratándose de un momento donde el pensamiento liberal tenía plena vigencia, en el pensamiento de los escritores que tenían mayor preponderancia en ese momento como Montesquieu, Rousseau, Tocqueville, etc. Entonces, esto hizo que en Argentina particularmente se adoptara un sistema distinto de la unidad y que tenía que ver con un sistema federal más propio de la Confederación Helvética o de los Estados Unidos que con el sistema europeo de Cádiz de ese momento, ¿no? Señor Galán,
Una Constitución, una Carta Magna, digamos, es una ley de leyes, pero sin las instituciones que la apoyen no funciona. Evidentemente, es decir, una Constitución tiene que cuidar al máximo cómo organiza sus propias instituciones. El futuro de muchas constituciones se ha quebrado porque de la idea original, del impulso necesario para crear una norma de ese carácter, se ha quedado ahí y no se ha cuidado el diseño constitucional, el diseño institucional previsto en esa Constitución. Yo creo que desde el punto de vista de las constituciones iberoamericanas comparto lo que ya se ha dicho, de que hay una influencia clara de la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, y también una influencia importante del constitucionalismo norteamericano. Y la dificultad, yo creo, ha sido desde esa forma de Estado republicano el respetar al presidente de la República, pero manteniendo el equilibrio de poderes y evitando las tendencias que en muchos casos han llevado al fracaso de muchas constituciones iberoamericanas de reforzar a toda costa el poder ejecutivo a costa de un debilitamiento real de los parlamentos y sobre todo de la democracia de base, para entendernos, la democracia en la cual los ciudadanos se sienten copartícipes del desarrollo, pues, de su propio país. Yo creo que el momento actual que vivimos desde el constitucionalismo español, de estar a las puertas de una Constitución europea que se alumbra, tiene que servir también para que desde Hispanoamérica entiendan que tienen que fortalecer sus mecanismos progresivos de unión. Siempre me ha convencido esa apuesta decidida de los países más importantes por Mercosur y por otras instituciones unitarias, pero hay que apostar por ese progresivo avance en la cooperación y en la unidad para fortalecer la posición de la región. Don Jesús García Verdugo, usted, como presidente del Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha, hemos hablado de que, bueno, la sociedad democrática es la que tiene, digamos, que hacer funcionar la Constitución. ¿Usted desde el Consejo de Castilla-La Mancha tiene relación con los países, con jóvenes de los países iberoamericanos? Casi todos los consejos de juventud tienen lazos establecidos con la... ¿Hay alguna institución? No, normalmente los lazos tienen características de cooperación, de apoyo a las estructuras, y se está en un proceso de intento de consolidar y fortalecer esos vínculos de relaciones con toda Hispanoamérica, especialmente algunos territorios como Chile, Argentina o Paraguay, que tienen especial interés en reforzar modelos similares a los consejos de juventud, como modelos de participación de todas las organizaciones juveniles, y trasladar un modelo similar en sus territorios a nivel nacional. Hasta el momento se ha visto por procesos que no les ha permitido llevar una consolidación. Antes comentábamos fuera de cámara las características por las que se han llevado a algunas de las sociedades, por ejemplo Argentina, que ha sufrido crisis sociales convulsas, y esto ha llevado a un desencanto especialmente de los jóvenes. Los jóvenes que, igual que puede suceder en cualquier sitio, en Europa o en España, hay un desentendimiento con las estructuras más formales de participación, con los modelos asociativos, la participación en estructuras sociales más formales como los partidos políticos, los sindicatos, que están seguramente en revisión. Los modelos de participación están en revisión y también están en revisión las estructuras que los aglutinan, pero el intento sin duda es de fortalecer esos canales de entendimiento, porque sin duda existen muchas similitudes y existen intereses comunes, aparte de lo que es exclusivamente el idioma, que sin duda eso genera unos lazos de facilidad en la comunicación y lazos afectivos. Doña Ana Moedano, vamos a acabar esta primera ronda de intervenciones, luego pueden entrar a intervenir entre ustedes. Usted seguirá muy de cerca lo que es la nueva Constitución Europea. En este texto, en este proyecto, ¿se contempla algún tipo de relación especial con Iberoamérica?
Pues no, las relaciones de la Unión Europea con Iberoamérica se contemplan dentro de lo que es la política exterior de la Unión Europea en general. Las relaciones de la Unión Europea con Iberoamérica vienen sobre todo desde la entrada de España en la Unión Europea. Y es España la que está promoviendo esas relaciones, entonces, bueno, pues entran dentro de un estatus que es muy similar al que tienen las relaciones con otras plataformas. O sea, no vamos a ser capaces de meter en el texto constitucional una referencia. Bueno, no lo sabemos, eso se verá cuando terminen los trabajos de la conferencia intergubernamental, pero bueno. En principio... Quiero preguntarle a la tertulia, las constituciones tienen que ser rígidas para mantener, digamos, dar seguridad jurídica, pero a la vez flexibles para adecuarse a las situaciones que se den en cada momento. El constitucionalismo iberoamericano es muy dinámico, ¿no? El español lo es tanto. ¿Hay relación ahí? Bueno, yo creo que la solución que adopta la Constitución del 78 es una Constitución muy inteligente, que es posibilitar la revisión constitucional, además de dos maneras: por una vía enormemente difícil cuando se afecta a los temas esenciales del consenso que alumbró esa Constitución democrática después de 40 años de autoritarismo en nuestro país y de centralismo además, y al mismo tiempo posibilitar una segunda fórmula de revisión mucho más sencilla y que exige menos requisitos formales. Ya se ha modificado una vez la Constitución española para posibilitar el voto de los ciudadanos de la Unión Europea que residen en nuestro país, y yo creo que a partir de un consenso generalizado se puede seguir abordando reformas que mejoren, que hagan cada vez más operativa esa Constitución viva que es nuestra Constitución vigente. Me preocupa mucho esa posición actual del Gobierno de España de considerar como algo petrificado y no susceptible de modificaciones la Constitución española y de intentar considerarse los grandes defensores de la Constitución porque no permiten para nada que se altere en ninguno de sus términos. Yo creo que precisamente porque amo esa Constitución por la que durante tantos años los demócratas españoles hemos luchado, pues estamos abiertos a cualquier reforma, siempre alcanzando un amplísimo consenso alrededor de la misma, que haga mucho más funcional y operativo un sistema que hay que comprender que en el 78 se dibujó todavía con la incógnita si la iniciativa autonómica iba a ser algo que cristalizara en una generalización de los poderes autonómicos o iba a ser una cosa de mucho menos recorrido. Señora Redondo, que en Iberoamérica la rigidez, la accesibilidad, ahí se... Tal vez, sí, bueno, como usted mencionaba hace unos instantes, tratándose de una norma constitucional, normalmente se requiere un cierto grado de rigidez. Sin embargo, la flexibilidad puede venir no solo a través de la reforma de la Constitución. En el caso de la Constitución argentina ha sufrido numerosas reformas a lo largo de su historia, la última de ellas en el año 1994, por el cual se modificó el sistema, básicamente el sistema institucional, se permitió la posibilidad de que el presidente fuera reelecto, se introdujo una figura a mitad de camino entre el sistema parlamentario y el sistema presidencialista, que es la jefatura del gabinete de ministros, y se transformó al Ministerio Público, al Procurador General de la Nación, en un cuarto poder. Pero esa reforma que se introdujo en el año 1994 en cierto modo cristaliza ciertos avances que venían produciéndose a través de la interpretación del texto constitucional, que es un modo a través del cual evoluciona el texto constitucional y se transforma en dinámico por sí mismo. Es en la interpretación y en la aplicación del texto constitucional donde venían produciéndose ciertas reformas. Por ejemplo, la Corte Suprema en Argentina había admitido por vía de la jurisprudencia la superioridad de los tratados internacionales frente a las leyes nacionales, es decir, la sacó de un proceso de equiparación para poner a los tratados nacionales, a los tratados internacionales por arriba de las leyes,
y eso se vio claramente reflejado posteriormente en el texto constitucional. Si yo quisiera, retomando el tema de una cuestión fundamental en el derecho constitucional, que es el tema de la reforma, y en la línea de lo expuesto por el senador Galán, que efectivamente desde los tiempos de Bryce, que diferencia entre constituciones rígidas y superrígidas y flexibles, este tema ya está prácticamente superado. Primero porque a veces hay modificaciones encubiertas, pero en el caso concreto de España quizás lo que convenga matizar es, primero, que las posibles reformas son las más fáciles rígidas y luego hay las superrígidas. Pero un tema muy importante, y el tema importante es que no hay ninguna cláusula pétrea, a diferencia de lo que pasa en el constitucionalismo europeo, donde determinados temas ni siquiera se pueden oficialmente plantear. En España se puede plantear absolutamente todo. Por eso algunos condicionamientos políticos resultan difíciles de entender. Aquí es todo revisable en principio. Lo único que sí sucede es que hay que hacerlo de acuerdo con lo previsto en el título 10. Y, naturalmente, puesto que se ha insinuado un poco la cuestión, yo diría que no se debe tener miedo a una posible reforma, siempre y cuando se haga procedimentalmente respetando la técnica del título 10. Eso está clarísimo. Y luego, desde el punto de vista, digamos, de ese trasfondo político que hay detrás de toda reforma, siempre que se consiga, y ahí va, en esa línea va la declaración de Gredos, sumar el consenso previo que se sumó para elaborar la Constitución. Que en esos condicionamientos no debe haber miedo, porque hay una cosa que está clara. La Constitución es el traje político de un país, y la cuestión nunca puede quedarse el traje pequeño. El país está evolucionando. España, afortunadamente, está dando saltos cualitativos y cuantitativos muy importantes. Si hacemos que el traje se quede pequeño, si la ciudadanía nota que aquella norma jurídica ya no responde plenamente a las expectativas, comprendo con todas las precauciones, con todas las prudencias del mundo y, sobre todo, con el respeto fidedigno al texto de la Constitución, no tendríamos por qué tener esos miedos que a veces circulan o están en el ambiente sobre una posible reforma. Yo creo que el profesor Peña introduce un elemento que es esencial. Sin duda, una Constitución necesita tener la fortaleza suficiente para poder quedarse por encima de las fluctuaciones políticas y los cambios partidistas en un momento dado, de mayorías meramente coyunturales. Pero esencialmente hay cuestiones que es la propia vida social, la vida de la gente y sus necesidades. Sin duda, la parte en la que queda, en última instancia, acudir a la soberanía, al pueblo directamente para consultar unas necesidades de modificación, es la parte esencial, es el elemento que caracteriza una Constitución. La Constitución tiene que ser viva, la Constitución siempre tiene que estar como cúspide dentro de un entramado legislativo que en última instancia es para materializar unas políticas públicas de necesidades. Y sin duda nosotros creemos que en España ahora mismo se puede abrir el debate sin mayor problema. Abrir el debate no significa inmediatamente materializar esas reformas, pero sin duda es positivo que en el debate social pues, los ciudadanos tengan la oportunidad de introducir elementos de análisis que en un momento dado y conforme a las propias reglas procedimentales que se establecen en el título 10 se pueden plantear modificaciones sobre las instituciones. Sin duda, el Estado que tenemos actualmente difícilmente cabía en las mentes que redactaron la Constitución en 1978. Cómo ha evolucionado, por ejemplo, el reparto territorial del poder y cómo las comunidades autónomas se han convertido en un actor institucional muy importante y que, sin embargo, en la parte de la programación general de políticas públicas no tiene un rango fortalecido. La presencia, por ejemplo, en el Senado, que es uno de los grandes temas que se pueden tratar esencialmente al hablar de la modificación. Y, sin duda, el hecho de que el título 10 tenga esas características es un apoyo esencial, sobre todo viendo la historia de nuestro constitucionalismo, en el cual no se han producido reformas constitucionales, sino revoluciones, golpes de Estado, que son los que han dado paso a cambios constitucionales. Porque cuando se habla de la reforma a la Constitución, frente a la opinión contraria, que es que hay mucha gente que piensa que cuando se habla de reformar es como debilitar la Constitución, es al contrario. La Constitución se debilita per se desde el momento que no responda a las expectativas de la sociedad en que está. Yo suelo decir muchas veces que el constitucionalismo, entre comillas, del régimen de Franco demostró que aquello ya no se ajustaba a la realidad social. Y entonces sabíamos que aquello tenía que cambiar. Cuando una Constitución no responde a la realidad social en que vive, cuando no es la norma reglamentadora de la convivencia, lo que sucede es que se queda vacía de sentido y hay una Constitución semántica.
de las cuales hay muchísimas, pero esa constitución semántica nunca puede resolver los problemas de la convivencia. Por lo tanto, defender la reforma en los límites y en las condiciones que hemos hablado de la Constitución es defender la Constitución, sencillamente, no es cargarse la Constitución, al contrario, es defenderla. Y hay una cosa que es muy importante, en la sociedad española actual yo creo que están resueltos casi todos los temas menos uno. Hay un tema que es conflictivo, que es polémico, por una razón, porque ese tema no quedó perfectamente asegurado en el año 78 y era lógico que no quedara porque las expectativas, los consensos, las luchas de poder veían muy difícil, era muy difícil prever la realidad con la que hoy nos encontramos. En este tema, como en otros muchos, me estoy refiriendo al problema de la distribución territorial del poder, una vez más, salvo en algún caso aislado peligroso, pero ahí está, salvo en un caso, la sociedad española ha dado unas pruebas de madurez, de sentido común verdaderamente admirable. Por lo tanto, defender la reforma, en mi personal opinión, es defender la Constitución. En cuanto a organización territorial, la organización territorial de España no tiene parangón en ningún país iberoamericano, ¿no? En algunos sí, no en el caso de Argentina. En el caso de Argentina funciona tal vez como un supuesto inverso al de España, donde son las provincias, que son los estados que componen la nación, la que dan lugar a la creación de un Estado nacional. Y una vez que Argentina obtiene su independencia, empieza todo un proceso político interno donde hay dos intentos constitucionales de carácter unitario, similar al de la Constitución española, que son el de 1819 y el de 1826, y ambos fracasan. Después hay un largo periodo de luchas internas hasta que después de la batalla de Caseros logra por fin imponerse un texto constitucional donde se establece como forma de gobierno la forma federal. Esa forma federal hace que sean las provincias las depositarias del poder que ceden partes de su competencia a un gobierno nacional. Pero ceden este poder de un modo muy especial porque se le cede el poder a un gobierno central en determinadas áreas y a su vez se le da la facultad a ese poder central de mantener la unidad del todo a través de un proceso de intervención del gobierno central en los gobiernos provinciales. Es decir, en ese momento ya se estaba vislumbrando la posibilidad de que hubiera ciertas dificultades en los gobiernos provinciales y para mantener la unidad del país, el artículo 6 de la Constitución, que no fue tocado, la de 1853, que no fue tocado en 1994, permite la intervención del gobierno central en los gobiernos provinciales. Y eso tuvo lugar repetidas veces en la historia, no solo antigua, sino más reciente, y cuando las provincias no han asegurado un sistema democrático, representativo, donde no se han garantizado las instituciones básicas como la educación, la seguridad, el gobierno nacional, el gobierno central ha intervenido en una provincia. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Tucumán, cuando se presentaba una situación caótica en el año 1989, el gobierno central decidió intervenir y durante 2 años se mantuvo una intervención que posteriormente dio lugar al restablecimiento del proceso democrático provincial. Ese necesario consenso que tiene que tener una Constitución para tener una amplia base también hace que sean habitualmente ambiguas en determinados casos, como se ha hablado aquí, por ejemplo, de la organización territorial del Estado en España, y ese es un punto de crítica que se le hace, digamos, al constitucionalismo. En España y en Iberoamérica, por ejemplo, con España con los pactos de la Moncloa, viniendo de un sistema dictatorial, allí muchos sistemas totalitarios o dictatoriales pasan a la democracia. ¿Esta ambigüedad de las constituciones se plantea en todas? ¿Es necesaria la ambigüedad en la Constitución? ¿Dejar abierto? Muchas veces se habla en derecho de una ambigüedad constructiva, que es esa ambigüedad necesaria para que a partir de allí pueda realizarse una interpretación lo suficientemente flexible y dinámica que permita adaptar la norma a la realidad social que esa norma quiere regular. Exactamente. Sí. Cuando hoy desde distintos foros se critica, por ejemplo, la ambigüedad del título 8º de la Constitución, la dificultad de interpretación del juego de los sin perjuicio de los artículos que distribuyen las competencias que son del Estado,
y cuáles de las comunidades autónomas, matizando siempre una atribución competencial determinada a los distintos poderes, yo creo que se está obviando una realidad. Sin esa ambigüedad no hubiera sido posible el pacto constitucional, el consenso al que dio lugar la Constitución, y por eso yo creo que hay que reivindicar no solo el importantísimo trabajo de los ponentes del texto constitucional, los 7 padres de la Constitución española, sino también de 2 personas como fueron Fernando Abril Martorell, que en paz descanse, y Alfonso Guerra, que lograron ultimar ese trabajo y superar diferencias que eran tremendas. De partida había 3 modelos de Estado absolutamente sobre la mesa. Por una parte, la Unión de Centro Democrático, que entonces gobernaba, había hecho una opción en enero del 80 claramente por jugar a una autonomía política fuerte para las denominadas nacionalidades históricas y una descentralización administrativa, si se quiere, de un cierto nivel, pero montada sobre la famosa mancomunidad de diputaciones para el resto del Estado, mientras que el Partido Socialista partía de una visión más federal del reparto del poder político, y los nacionalistas catalanes y vascos lo que querían era consagrar un Estado tripolar donde hubiera 3 grandes centros de poder: Madrid, Barcelona y el País Vasco. En definitiva, Vitoria o donde se ubicara la capitalidad. Es evidente que permitir que la Constitución posibilitara a una descentralización del poder como la que se ha hecho. Hoy España, a nivel de gasto público, es uno de los estados más descentralizados del mundo. En mayor medida se ha descentralizado el gasto que en otros países que son países federales. Y sin embargo, pese a ese tremendo cambio, tremenda transformación de la realidad de España, la apuesta tiene que ser y tiene que mantenerse desde el punto de vista de que haya elementos de integración suficiente. Por eso consideramos desde el Senado, yo creo que la gran mayoría de los grupos parlamentarios, la importancia que puede tener esta casa como un foro de encuentro, de abordaje y propuesta de resolución de problemas que evidentemente no son susceptibles de negociarse solo desde la bilateralidad de las comisiones mixtas entre el Estado y cualquier comunidad autónoma, o desde órganos multilaterales, pero muy poco institucionalizados, como son las conferencias sectoriales, etc. Por ejemplo, para fijar claramente la posición de España en los órganos de la Unión Europea que afectan a competencias que son absolutamente exclusivas de las comunidades en la distribución que hacen los artículos 148 y 149 de la Constitución. ¿No sería bueno que esta Cámara jugara un papel en la formación de la voluntad estatal con participación de todas las comunidades autónomas? La reforma del Senado es una... No hay que tenerle miedo a eso, no hay que considerar que cualquier cambio que se haga en esta Cámara pues es ya poner en riesgo un elemento del edificio. Si se lee con detenimiento, por ejemplo, los trabajos de la ponencia de reforma que se creó tras la reforma del reglamento del 94, que dio lugar a la Comisión General de Comunidades Autónomas y que trabajó desde el 95 al 98 muy intensamente, los avances a los que se llegaron con un nivel de consenso prácticamente unánime fueron muy importantes. Solo fue el tratamiento de los hechos diferenciales lo que evitó cerrar el acuerdo pleno en los trabajos de esa ponencia. Luego, posteriormente, a partir del año 98 ya, la posición del Grupo Parlamentario Popular de esta Cámara, que había impulsado ese tema, Ruiz Gallardón, Laborda, Joan Rigol por el
Convergencia y Unión impulsaron decididamente los trabajos de esa ponencia. Evidentemente, eso no resuelve ninguno de los problemas de integración del Estado a los que yo me he referido. Y, por lo tanto, creo que hay que seguir hablando de eso. Y a mí no me preocupa que se tarde mucho tiempo en plasmar ese consenso absolutamente necesario. Lo que me preocupa es que se descalifique de entrada al que pretende llevar adelante esa reforma. Es evidente que en la Constitución Europea que ha elaborado la Convención para el Futuro de Europa, que ha presidido Valéry Giscard d'Estaing, están las consecuencias y la superación de las paces de Westfalia. El Estado-nación empieza a ceder competencias a otras entidades suprarregionales que tienen que tener una importancia clara. Es indudable que la Europa del futuro es una Europa de Estado, pero es sobre todo una Europa de los ciudadanos europeos. Esa doble nacionalidad de tu propio país europea, yo creo que es un reto que está ahí y que merece la pena salir adelante. Y diría algo más, cuando hoy hay tanto escéptico sobre el futuro de la Constitución Europea, que el nivel del consenso alcanzado de partida es mucho más alto ahora respecto a la Constitución Europea que era en el año 1976, 77 y 78 en relación con la Constitución española. Hoy sobre el 90% del borrador de Constitución está de acuerdo todo el mundo. Lo que hay que hacer es no magnificar las diferencias e intentar buscar soluciones de compromiso desde una voluntad política, que es la que se puede echar en falta, y a lo mejor resulta que es que para formarla había que haber acercado mucho más a los ciudadanos a ese proceso, a esa realidad. A mí me gustaría trasladar, si me lo permite, el tema de la ambigüedad, que es un tema muy importante. Se habla aquí de la ambigüedad en el desarrollo del título octavo. Yo creo que la ambigüedad en la Constitución española no está ahí. La ambigüedad está en todo caso en temas económicos sociales, donde al principio, confluían dos modelos distintos de convivencia, y ahí es donde está. Entonces, lógicamente, el resultado final de esa ambigüedad en el modelo económico y social va a estar en el momento en que un poder ejecutivo sólidamente reforzado por una mayoría bastante sea capaz de poner en marcha lo que para mí es uno de los artículos más revolucionarios y más ignorados hasta ahora de la Constitución, que es el párrafo segundo del artículo 9. Es decir, la Constitución española lleva tal capacidad transformadora dentro que el día que ese párrafo segundo del 9 se ponga en marcha, esto puede ser una auténtica revolución. ¿Por qué no se ha hecho? Pues sencillamente porque hay que felicitar a los constituyentes que precisamente introdujeran conceptos de ambigüedad que reflejaban exclusivamente que las fuerzas no estaban perfectamente definidas. Es decir, no olvidemos un dato: la sociedad española, el año 1977, opta por la moderación. Hay 350 diputados. El centro derecha, representado por UCD, más el centro izquierda, representado por el PSOE, saca 284 diputados. La derecha de la UCD queda prácticamente eliminada, que es AP. Se queda con 16 diputados, y la izquierda del PSOE, que es el PC, se queda con 20. ¿Qué es lo que significa esto? Pues significa que la sociedad española ha dicho: señores, nada de extremismo, aquí vamos, y luego, una vez cuando pase el tiempo, ya veremos. En el título octavo yo me permito decir que no hay ambigüedad. Lo que nos podían sospechar el año 1978, cuando por una especie de acuerdo, eso que Smith llamaba el consenso apócrifo, del que nadie habla pero que está ahí, decir, bueno, pues vamos a meter el término de nacionalidades, con esto se le da salida al tema vasco, etcétera, etcétera. Pero fijaos los datos. El tema, que es la primera vez que se introduce en el orden jurídico español, nunca se había metido esa palabra, no ya a nivel normativo constitucional, sino ni siquiera en rango inferior. Esa palabra se introduce en principio para procurar que Euskadi, que el pueblo vasco, se incorpore a la Constitución. Y ese es el argumento que utiliza, por ejemplo, Arias Salgado cuando defiende en la Comisión de Asuntos Constitucionales la inclusión del término, ¿verdad? Ese es un término que negocian Miguel Herrero y Miguel Roca. Y llevaba una finalidad evidente, que era dar solución a un tema insoluble
hasta entonces de la realidad española, que solo se había atrevido el proyecto republicano federal del 73, la República Española del 31 con su teoría del Estado integral, muy limitativa, pensada casi exclusivamente para Cataluña y luego ya en plena guerra para el País Vasco, y el que la ha afrontado frontalmente y a fondo ha sido la cuestión vigente. Lo que pasa es que nunca se pensó que de pronto la famosa teoría de Clavero del café con leche para todos fuera a triunfar. Ese es el problema y esa es la cuestión. Por lo tanto, yo creo que ahí lo que hay es un fondo político importante, pero no hay ambigüedad. Ahí sabemos todos muy bien lo que hay. Lo que pasa es que ahora hace falta voluntad política para en un momento determinado, cuando hay un principio de conflicto en una sociedad, decir, vamos a intentar arreglarlo, que esa es la función del político. Detrás de la norma hay siempre voluntades políticas. Primero al elaborarse, luego al desarrollarse, y luego, por eso siempre digo lo mismo, el jurista aporta la instrumentación jurídica del tema. El político es el que en última instancia tiene la responsabilidad de analizar la situación, ver cuál es la enfermedad o la situación en que se encuentra el cuerpo social en un momento determinado y aplicar las medidas pertinentes, siempre a ser posible en un ámbito de comprensión, de consenso. Por eso cuando se oyen algunas cosas como se han oído, incluso de órganos o instituciones ya ni siquiera gubernamentales, son muy preocupantes. Eso es lo que quería decir. Y termino con una sola cosa. Puede haber constituciones muy pragmáticas, nada ambiguas, y de hecho lo ha habido. Por ejemplo, una constitución que solo tenga parte orgánica, la constitución de Bismarck, cuando surge el Estado Nacional Alemán, en el primer Reich, lo que hace Bismarck es decir, esto, A, B, C, D, ya está. Lo que sucede es que eso es muy difícil, porque las sociedades, y una sociedad como la española, que en ocasiones casi peca de más factores críticos, utilizando la terminología de Ortega, que de ser una sociedad orgánica, exige lo que se hizo. Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a las fuerzas políticas que se dieron cuenta de la situación que vivía este país en el año 77, de lo que hicieron. Como toda obra humana tiene defectos, esos defectos se corrigen, que para eso estaba contemplado. Hicieron de la necesidad virtud, ¿no? Señor... No, es que eso es un elemento fundamental, porque ha aparecido la variable política. Al fin y al cabo, la variable política seguramente es lo esencial también en una Constitución, en cualquier norma, pero sin duda en una Constitución, para agrupar las voluntades, para hacerla sólida y conseguir seguir adelante. Sin duda, la inconcreción o la ambigüedad no es no es una ambigüedad jurídica, es una ambigüedad política para mantener el elemento vivo. Cuando antes el profesor Redondo nos hablaba del modelo argentino de distribución territorial del poder, pues en el caso español ha habido intentos continuos de reconducción, pero ya se sentenció constitucionalmente el hecho de que la reconducción, por ejemplo, propuesta por la LOAPA, no podía ser. Y sin embargo, continuamente en el mensaje, en el discurso de la calle o en el discurso político, se hace alusión a líneas de reencauzar de alguna manera con criterios de injerencia sobre las comunidades autónomas. Se habla mucho de la utilización del artículo 155, por ejemplo, que eso es muy peligroso, puesto que la injerencia no es el sentido con el que ha ido evolucionando la naturaleza propia de las comunidades autónomas en España. Es una necesidad, como yo decía antes, de políticas públicas. Nos hemos encontrado en un proceso vivo en el cual, y sobre todo con el actual gobierno, se ha dado mucho, que es, primero, transfiero políticas esenciales desde el punto de vista ejecutivo, pero luego, después, la programación me la quedo en el ámbito general sin ninguna participación de la Administración, que va a ser encargado de regular su parte ejecutiva. No le está dando las herramientas de la participación en la voluntad general. La falta de funcionalidad y dinamismo del Senado en ese sentido es uno de los elementos esenciales de la actual distribución de poder. Al fin y al cabo, las comunidades autónomas son Estado y deberían de tener una participación mucho más activa en la programación de esas políticas públicas, no solamente desembarazarse desde el nivel estatal de la parte ejecutiva de políticas tan esenciales para la ciudadanía como pueden ser la educación universitaria, la sanidad pública, por ejemplo, que sin duda son los puntales de las necesidades sociales de la gente. Eso es uno de los problemas que más nos encontramos. Y sin embargo, sí es cierto que no se han dado los pasos, porque creo que es evidente que por vía reglamentaria esta Cámara, la Cámara Alta en la que nos encontramos, no puede tener esa característica esencial de ser realmente Cámara Alta, de representar realmente a los territorios, el hecho de la propia elección de los senadores,
Hay modelos que pueden ser alternativos muy interesantes, como el modelo alemán, en el cual son los propios ejecutivos los que representan a sus comunidades autónomas en la conformación de la voluntad general del Estado. Al fin y al cabo, evitaría muchas tensiones en el día a día político. Se comentaba la tensión bilateral que supone la negociación Administración General del Estado, comunidad autónoma, pero comunidad autónoma una a una por separado, sin que todas ellas puedan hablar de esto que es España y del modelo que se quiere de programación general. Esto yo creo que es una de las cuestiones esenciales. Me pasa también, por ejemplo, en el caso argentino, si me permiten un segundo. Sí, cómo no. Adelante. Lo que quería decir era que, bueno, son los senadores quienes representan a los gobiernos provinciales los que tienen, en cierto modo, el manejo del poder para poder representar justamente la voluntad de ese gobierno provincial en la elaboración y sanción de las leyes. Y que es una posición bastante predominante en lo que se refiere a la regulación de la vida cotidiana de los ciudadanos. El entusiasmo hacia las constituciones aquí en España, hace 25 años, evidentemente todo el mundo estaba muy entusiasmado con su Constitución, me protege la Constitución. Teníamos la Constitución en la boca constantemente. Yo no sé si ahora ese entusiasmo existe, ¿no? Pero me gustaría saber si en Iberoamérica, ¿qué sabes? Una Constitución por sí misma, una buena Constitución, es capaz de ser motor de cambio de un país. Es decir, realmente... Yo creo que una Constitución lo que tiene es un trasunto, una axiología, una determinada escala de valores, y la Constitución se transforma en un marco regulador a través del cual las fuerzas políticas de un país, digamos, encarrilan sus aspiraciones y sus procesos a través de determinadas coyunturas. Eso hace que la Constitución sea el marco a través del cual deben fluir los procesos políticos, y es necesario que siempre se hagan dentro, como se mencionó acá, lo mencionaron tanto el señor Galán como el señor Peña, mantener, digamos, los procesos políticos y los procesos de reforma dentro de los mismos cánones establecidos por la propia Constitución. En la medida en que se respetan esos cánones constitucionales, se pueden introducir procesos de reforma y adaptar las normas a las necesidades de la sociedad. No sé si con esto respondo a su pregunta, sí. Bro. La Constitución Europea que se está haciendo, es decir, englobará a 25 estados que tienen sus respectivas constituciones. ¿Es posible que cuando se constituya esa Constitución haya que variar o reformar alguna Constitución de los Estados miembros? Podría ser. Hombre, siempre los tratados internacionales, en especial los de la Unión Europea, se hacen de forma que no haya que tocar ninguna de las constituciones de los Estados miembros. Son unas negociaciones que sí que son un ejemplo de consenso y casi de un encaje de bolillo. Complicadísimo. Pero en el caso de que así sucediera, en el caso de que alguna de las constituciones de los Estados nacionales, miembros de la Unión Europea, contradijera lo que se diga en este Tratado Constitucional de la Unión Europea, serían los Estados los que tendrían que cambiar su Constitución. En España, ya lo habéis comentado, que la única reforma constitucional que ha habido en estos años de democracia ha sido la reforma del artículo 13 para permitir a los extranjeros, ciudadanos de la Unión Europea, el poder votar en las elecciones. Hay en las constituciones, pues, por ejemplo, las constituciones españolas y iberoamericanas, la iniciativa popular, hay una serie de figuras, me gustaría que entráramos a tocarlas. La iniciativa popular, por ejemplo, en España son 500.000 de firmas para conseguir, digamos, generar un proceso legislativo, etc. Yo no sé cómo está en Argentina esto, y si se utiliza o tiene cierto peligro esta figura. El tema de la iniciativa popular es un concepto que en principio provoca ciertas precauciones, porque se teme que no pueda ser controlado por las fuerzas políticas, por los partidos políticos, y que se le vaya de la mano. Hasta tal punto es así que en el título 10, del cual hemos hablado aquí, de la Constitución española, los sujetos posibles de reforma son los del artículo correspondiente de la Constitución, excluida la iniciativa legislativa popular. Es decir, las 500.000 firmas, si se consiguieran, que ya es bastante, porque se multiplica por 10, lo que sucede en la Constitución italiana, que solo pide 50.000 firmas. Pero las 500.000, si existiera esa iniciativa legislativa popular, que no existe, están excluidas
de la posible reforma, que queda asignada exclusivamente al Gobierno, al Congreso, al Senado y a la Asamblea de las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, la iniciativa legislativa popular es un intento de introducir un elemento de democracia directa dentro de los mecanismos de la democracia representativa. Y a eso generalmente los partidos políticos le tienen cierto miedo, cierta precaución, porque eso no lo controlan. Esa es la cuestión. Eso no es controlable tanto como puede ser una democracia representativa, sobre todo si además el supuesto español de lista cerrada y bloqueada, imaginemos lo que puede ser eso, ¿no? El concepto de bloqueo y de control es total por parte del partido. Entonces, así está el tema. Y de hecho hubo un fuerte debate cuando se estaba redactando la Constitución y la discusión de la misma en la Comisión Constitucional sobre la inclusión o no del tema de iniciativa. Y hay un magnífico trabajo del profesor Pérez Royo, catedrático de Sevilla, sobre esta cuestión. Pero le tienen miedo, le tienen un miedo enorme. Yo creo que la Constitución ya apostó por dejar bastante bien cerrado, por un lado, los elementos materiales que pueden ser entrados a valorar por parte de la iniciativa popular, pero son cuestiones de democracia participativa que para la viveza, para lo que es la acción ciudadana y el sentirse vinculado directamente al símbolo constitucional es fundamental. Pero las mismas fuerzas políticas no quisieron. Por supuesto, por supuesto. Es lógico. Eso es así. Yo quiero resaltar, aprovechando este debate último sobre la iniciativa legislativa popular, que me ha gustado mucho al leer en el proyecto de Constitución para Europa la posibilidad de que se imponga la iniciativa legislativa popular y sean admisibles a trámite todos aquellos temas con suficientemente 1 millón de firmas de ciudadanos europeos. Si se tiene en cuenta, por ejemplo, que la Constitución española habla de 500.000, es evidente que es muchísimo más fácil articular esa iniciativa en la Constitución Europea del futuro que en nuestra propia Constitución. Ahora, no se puede negar en que generalmente las cúpulas burocráticas de las fuerzas políticas tienen siempre una cierta reserva a asumir la tramitación legislativa de esas iniciativas. Generalmente suelen analizarla y acaba siendo derrotada la propia iniciativa legislativa popular en las cámaras. De todas maneras, yo comparto que es un instrumento positivo de cada vez más hacer que la democracia sea un instrumento en donde los ciudadanos se sientan que pueden participar y se sienten importantes. Yo creo que, por ejemplo, desde el momento en que se produjo la integración de España en la Unión Europea en 1986 al momento actual, en esos 15 años que han transcurrido, 17 años que han transcurrido, ha perdido fuerza la idea de Europa dentro de la sociedad española. Y es por otra parte lógico, porque si se intenta que el debate sobre el futuro de Europa no traspase siquiera las paredes del Parlamento, del Congreso de los Diputados y del Senado, mal puede incorporar la manera de sentir y de pensar como europeo de la gran mayoría de los ciudadanos Sin embargo, España españoles. es un país que ha demostrado siempre tener Una gran vocación europea. De todas maneras, he visto alguna encuesta sobre los referéndums respecto a la Constitución y me ha llamado muchísimo la atención que el país que apoya en un 97,8% el proyecto es Lituania, donde hay más espíritu europeo en estos momentos. España también tiene un tanto por ciento muy elevado de apoyo a este proyecto de Constitución. Eso, si lo comparamos con los datos de conocimiento que tiene el ciudadano medio sobre Europa, pues la verdad es que deja bastante que desear. Sí que lo comentábamos hace tiempo en la oficina del Parlamento Europeo en España, hablando sobre el conocimiento de los jóvenes sobre temas de la Unión Europea, que apoyábamos muchísimo, sobre todo la gente joven, lo que es este proyecto constituyente de la Unión Europea, y sin embargo, pues había datos de una encuesta de pues, hace unos meses solo,
que pedían a los ciudadanos que mencionaran uno de los países de la ampliación europea. Y apenas nadie sabía mencionar tan solo uno de los países de la ampliación europea. Eso pues contrasta mucho. Sí que sí, somos muy proeuropeístas, pero en cierto modo deja bastante que desear en qué somos proeuropeístas porque desconocemos mucho. Esto se debe, pues yo haría, sobre lo que comentabas, haría una distinción. Sí que es cierto que en el nivel europeo se ha intentado promover la participación de la ciudadanía. Una promoción que yo la pondría entre comillas. Se ha hecho todo un debate, primero fue los diálogos sobre Europa, antes del Tratado de Niza del 2000, y luego ha sido el debate sobre el futuro de Europa, que también ha durado 1 año y medio, en el que se ha tratado de acercar a la ciudadanía europea todas estas reformas, porque se ha visto que sin el apoyo de la ciudadanía difícilmente se podrían abordar grandes reformas institucionales o de estructura de la Unión. Sin embargo, se ha creado un sistema para la convención y para todo este debate tan complejo que simplemente el sistema de consulta a la ciudadanía alejaba a la ciudadanía de participar. Entonces, pues sí que ha sido un poco contradictorio y además el que la ciudadanía vea que ahora en todo este proceso de participación de la Convención va a terminar en una conferencia intergubernamental exactamente igual que hubiera terminado sin su participación y que los jefes de Estado y de Gobierno pueden hacer y deshacer lo que quieran, pues es algo que inhibe la participación. Luego ahí separaría lo que se ha hecho dentro del Estado español para acercar Europa a la ciudadanía. Y ahí sí que yo tendría mis serias quejas. Este proceso se ha cerrado muchísimo. Había un Consejo Nacional para el debate sobre el futuro de Europa que ha intentado promover este debate en la sociedad española. Ha habido círculos de debate académicos, etcétera, y no se ha logrado nada. Ahora mismo, con la conferencia intergubernamental, sí que parece que ha habido un acercamiento mediático a todo este proceso, pero en el tiempo anterior, en el periodo en el que realmente los ciudadanos podían intervenir, no se ha hecho nada. Y esto puede tener sus consecuencias, porque tenemos elecciones al Parlamento Europeo en el año que viene, tenemos elecciones españolas legislativas también en el año que viene, y bueno, pues de alguna manera esto tendrá que responder a lo que se ha hecho. Esto es un peligro de alejar, digamos, lo que son las constituciones, las cartas magnas, de la ciudadanía que se desapega de... Quería retomar un poco, señora Redondo, la iniciativa legislativa popular en Argentina, por ejemplo, funciona. ¿Qué hace falta allí para...? Obviamente la Constitución argentina es una Constitución que establece un mecanismo representativo de gobierno, pero con la reforma constitucional del año 1994 se ha procurado introducir nuevos mecanismos de participación de la sociedad civil. Esos mecanismos de participación de la sociedad civil son la iniciativa legislativa popular, el referéndum y el plebiscito. Lo que se busca con esto es que la sociedad tenga una mayor participación para que las instituciones de gobierno se sientan un poco más conectadas con el conjunto de la sociedad y eviten lo que en otros periodos de la historia se ha producido, que era una discrepancia de opiniones entre lo que las fuerzas políticas pretendían llevar adelante y lo que la sociedad en su conjunto quería. Referéndum, plebiscito. Aquí en España el último referéndum fue el de la entrada en la OTAN, ¿no? O sí. El de la OTAN. ¿Cuándo el constitucionalismo, cuándo contempla que es necesario un referéndum? Bueno, referéndum en España y referéndum vinculante obligatorio, que son los del título 8º de la Constitución, por ejemplo. Es referéndum obligatorio la utilización de la técnica de la superrigidez del 168 para reforma. Hay un referéndum facultativo a petición de diputados o senadores del artículo 167 y luego hay un referéndum consultivo, que es cuando el Gobierno presenta a la sociedad un proyecto político para que opine sobre ella. Lo que pasa es que ese referéndum consultivo no tiene valor político vinculante, moralmente sí, pero valor político vinculante no. En el caso del referéndum de la OTAN, recordáis cuando había alguna encuesta que decía que se perdía y Felipe González, ¿quién piensa administrar el voto negativo? Porque claro, es evidente que el Gobierno no tiene por qué dimitir si pierde un referéndum consultivo, pero un Gobierno digno evidentemente se ve muy tocado en una opción política de este calibre, de esta naturaleza, y evidentemente pues un voto negativo le afectaría en su propia estabilidad y permanencia. Y luego sí distinguir que en el ámbito del derecho constitucional conviene no confundir referéndum y plebiscito. Plebiscito es siempre un respaldo personal y se suele utilizar mucho en aquellos sistemas políticos de no mucha ortodoxia democrática, porque al final no vota una norma, no votas un proyecto de vida, vota y respalda a una persona determinada, y estás con él o estás contra él. Y efectivamente, aunque en España se utilizó la nomenclatura de referéndum
durante el régimen franquista, en definitiva eran plebiscitos. Es más, las mismas campañas electorales que el senador y yo por nuestra edad las vivimos, pues era con Franco o contra Franco, ¿no? No era la ley orgánica tal o la ley. Sí, de modo que ese es un matiz que conviene. Plebiscito no hay que confundirlo con un instrumento técnico de participación, de democracia directa, que es lógico, normal y correcto y legítimo en un sistema democrático, que es el referéndum, con un plebiscito que casi siempre supone una utilización en favor de una opción y de una postura personal concreta. Sin embargo, lo que son estas figuras de participación directa de la ciudadanía, yo creo que serían, o sea, que son muy interesantes a la hora de acercar, de hacer al ciudadano ver que participa. Yo no sé si en Hispanoamérica se realiza, yo no sé, las cúpulas, a veces se ha dicho que se hace desde arriba, ¿no? Las reformas desde arriba y que luego, por ejemplo, la Constitución Europea, pues hay que ir detrás, ¿no? ¿No creen ustedes, por ejemplo, la figura del defensor del pueblo? En fin, hay figuras en la Constitución que igual no están suficientemente desarrolladas, que ayudarían, digamos, a pegar a la ciudadanía a esa ley. Yo no pondría el ejemplo de la figura del defensor del pueblo. A mí me parece que eso fue algo que no estaba claro cuando se elaboró la Constitución, si íbamos a incorporar al ombudsman y se hizo, y que hoy día pues el resultado, una vez que la institución se ha generalizado, no solo a nivel del Estado español, sino prácticamente en todas o casi todas las comunidades autónomas, yo quiero decir que hoy día a nadie duda de que juegan un papel. ¿Qué sucede? Que muchísimas veces las recomendaciones, las propuestas, la insistencia del defensor del pueblo y las figuras análogas en relación con la administración, pues tienen a veces no la acogida inmediata, rápida y eficaz que merecerían tener. Pero yo creo que la institución se ha desarrollado con bastante dinamismo y con bastante riqueza, y que generalmente hay muchísimos ciudadanos que cuando ya un poco ha recurrido al alcalde de su pueblo, al parlamentario que conoce porque es también de su provincia y tal, y ha visto pues que siempre es el último sitio de donde recurrir para plantear su problema. Y analizando seriamente lo que son los informes del Defensor del Pueblo en España en los años que lleva en funcionamiento la institución, yo diría que hay que sentirse relativamente satisfecho del funcionamiento de esa institución. Yo creo que hay otras figuras previstas en la Constitución que a lo mejor no han dado todo el resultado y no se ha extraído de ellas toda la virtualidad de la que pudieran ser capaces en cuanto a diseño, pero a mí me parece que el defensor del pueblo y el resto de las figuras análogas están jugando un papel importante. Han llegado a una distribución pacífica de los asuntos, de cuáles se ven en una institución y cuáles en las demás. Se reúnen periódicamente todos los defensores del pueblo y similares a nivel del Estado y de las comunidades europeas, y van construyendo una utilización de técnicas de actuación que yo creo que son positivas y en muchos casos bastante operativas. Es decir, yo creo sinceramente, y lo digo además como senador, y no salgo a la defensa, que resulta más operativa para los ciudadanos españoles la Oficina del Defensor del Pueblo que la Comisión de Peticiones de esta Cámara. Aquí recibimos cercana, además, ¿no? Pues un conjunto de peticiones o de planteamientos de problemas infinitamente inferior en número a los que recibe el defensor del pueblo, y considero que somos menos eficaces en procurar su solución. La introducción de herramientas que sean un poco de control de
de las instituciones, especialmente de los ejecutivos, a los cuales siempre hay una separación moral con la ciudadanía en algunos casos. Pero creo que todos, cuando nos movemos en términos de hablar de democracia, intentamos ideológicamente movernos en parámetros de calidad, y el intento de los valores constitucionales de enlazar con esos criterios de calidad, de profundidad democrática, que sin duda en la materialización institucional no se ve tan claramente en el modelo representativo, ¿no? La distancia, antes el senador Galán metía como elemento de debate la burocracia de los partidos políticos, la propia estructuración de las organizaciones, cómo las organizaciones llevan a esa distancia de la ciudadanía. De ahí la necesidad, por ejemplo, de introducir mecanismos de control adicionales, mecanismos de participación adicionales, la iniciativa, el referéndum, pero que es habilitante en la mayoría de los casos, y como bien ha puesto el profesor Peña, no vinculante en la mayoría de los casos. Y tampoco aún así se ha utilizado. O sea, el deseo por parte de quienes ostentan el poder del Estado de no hacer participar muy activamente a la ciudadanía. Yo creo que la institución está muy bien diseñada, pero lamentablemente me parece que no es lo suficientemente conocida ni reconocida por el papel que puede jugar. Es decir, fijaos un dato. Se podría dar el caso, lo cual sería atentatorio al modelo democrático, que ante una ley de dudosa constitucionalidad, gobierno y oposición se pusieran de acuerdo para no recurrirla. El gobierno, por supuesto, si hay un proyecto no lo va a recurrir, y la oposición, si fuera una proposición suya, tampoco. Pues bien, el único que lo podría recurrir sería el defensor del pueblo. Si estamos ante una institución, repito, de una extraordinaria importancia, que curiosamente tiene un antecedente directo no en el ombudsman sueco, sino en un regidor mexicano, en Iberoamérica, ¿verdad? Y en el siglo XVI, y curiosamente esta institución no está, en mi opinión, lo suficientemente reconocida por parte de la sociedad española. El papel del defensor del pueblo, como el de todo mecanismo de garantía y de control, es fundamental. Pero en la línea de nuestro moderador, que hablaba de la iniciativa legislativa y tal, hay una que ahora mismo se está hablando mucho y de la que habría que hablar también con exquisito cuidado y prudencia, que es la participación del pueblo en la administración de la justicia a través del jurado. Pues con esa propuesta, una cuestión de una importancia extraordinaria, ¿no? Finalizamos nuestro tiempo de tertulia, no hay tiempo para más. Agradecerles que hayan acudido aquí a la cita de tiempo de tertulia. Muchas gracias. Hoy aquí en el Senado español, en la Sala de los Pasos Perdidos, hablando de constitucionalismo español, europeo e iberoamericano, hemos contado con los siguientes invitados. Don José Peña González, don Ricardo Arredondo, don Joaquín Galán Pérez, don Jesús García Verdugo y doña Ana Moedano. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora para disfrutar junto a ustedes de una nueva y siempre interesante tertulia tratando temas que creemos son de su interés con nuevos invitados. Gracias por su atención y compañía y hasta entonces. Nos vemos.